La vida moderna te golpea con una intensidad que no siempre estás preparado para manejar. Cada día, en el trabajo, en las calles, incluso en tu propia casa, sientes que estás atrapado en una carrera sin fin, persiguiendo un ideal de estabilidad que parece cada vez más inalcanzable. La idea de jubilarse en una edad temprana, sin grandes ingresos ni lujos, parece un sueño lejano, casi una fantasía para la mayoría. Y sin embargo, en el fondo, sabes que hay algo más allá de las cifras en una cuenta bancaria, algo que tiene que ver con libertad, control y tranquilidad interior. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo escapar de ese ciclo interminable de trabajar solo para pagar cuentas, de buscar reconocimiento en lugares equivocados, de entregarte a un sistema que parece diseñar tu vida para que nunca puedas detenerte? Aquí es donde muchas veces nos encontramos en un cruce de caminos. Por un lado, está la tentación de seguir la corriente, de aceptar que el camino tradicional, trabajar duro, ahorrar, esperar la jubilación, es la única opción viable. Por otro, hay una chispa que nos recuerda que tal vez, solo tal vez, hay otra forma. Un camino más simple, más cercano a la raíz de lo que en realidad buscamos. Paz, autonomía, una vida que no dependa de las circunstancias externas. Pero esa chispa, esa idea, se siente a veces como un susurro débil, casi imposible de escuchar en medio del ruido constante de la sociedad, de las expectativas, de las presiones de todos lados. En ese contexto, surge una pregunta incómoda pero poderosa. ¿Es realmente necesario tener una fortuna para poder retirarse joven? ¿Es indispensable acumular millones para, en algún momento, decir adiós a la rutina? La respuesta, en muchas ocasiones, se encuentra en una perspectiva diferente, en una filosofía que ha resistido el paso del tiempo y que hoy más que nunca ofrece una vía para quienes tienen poco, pero quieren mucho en términos de libertad. Esa filosofía, esa forma de ver la vida, es el estoicismo. Pero no un estoicismo de teorías lejanas, sino uno que puede aplicarse en la realidad cotidiana de un hombre moderno, que no busca riquezas desmedidas, sino una forma de vivir en armonía con lo que tiene, con sus límites y con su propia voluntad. Este no es un mensaje para los que quieren hacerse millonarios en un abrir y cerrar de ojos, ni para los que sueñan con una jubilación dorada sin haber trabajado nunca. Es para quienes entienden que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la capacidad de mantener la calma en medio del caos, en dominar la mente y no dejarse arrastrar por las circunstancias. Es para quienes desean, con toda su alma, construir un futuro en el que la libertad no dependa de cuánto dinero tengan, sino de cuánto control tienen sobre sí mismos, porque al final, la verdadera independencia no viene de tener más, sino de querer menos y aceptar lo que realmente importa. Este camino no es fácil ni rápido. Requiere una disciplina que va más allá de ahorrar unos pesos o invertir en un negocio. Es un proceso de transformación interna, de fortalecer esa voluntad que muchas veces se debilita con la rutina diaria y las pequeñas derrotas. Pero también es un camino que, si se recorre con conciencia y determinación, puede llevarte a un punto en el que no solo te jubiles joven, sino que disfrutes cada día con una paz que no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la fortaleza del espíritu, porque al final de eso se trata, de aprender a vivir con poco, sí, pero con mucho en el corazón. De entender que la verdadera libertad está en la capacidad de aceptar, de adaptarse y de mantener siempre la mirada fija en un objetivo más profundo que las apariencias y las posesiones. Y que, si logras dominar esa mentalidad, ningún sistema, ninguna circunstancia externa podrá quitarte esa paz que solo el verdadero estoico puede poseer.
La verdadera fortaleza de un estoico no reside únicamente en su capacidad para resistir las tormentas externas, sino en la maestría de su mente para transformar esas tempestades en oportunidades de crecimiento interno. Cuando hablamos de jubilarse joven con recursos modestos, no nos referimos solo a reducir gastos o a vivir con menos, sino a cultivar una mentalidad de autosuficiencia emocional y espiritual que desafía las leyes del consumo compulsivo y la dependencia de la aprobación social. En realidad, cada decisión que tomamos en nuestro día a día, cada momento de tentación por gastar en cosas superfluas, es un reflejo de nuestra disciplina interna. La clave está en entender que la verdadera riqueza comienza con la percepción de valor que otorgamos a nuestras circunstancias, no en la cantidad de dinero acumulado. Por ejemplo, cuando alguien recibe un comentario despectivo o una crítica sin fundamento, la reacción natural podría ser la indignación o la venganza. Sin embargo, un verdadero estoico sabe que esa reacción solo alimenta su sufrimiento y le roba tiempo y energía. En cambio, aprender a ver esas palabras como simples ruidos, como ecos que no tienen poder real sobre su paz interior, es un acto de soberanía personal. Es aquí donde entra en juego la práctica del desapego emocional, esa habilidad de distinguir lo que podemos controlar de lo que está fuera de nuestro alcance. La mente, como un jardín, necesita ser cuidadosamente cultivada, eliminando las malas hierbas de la ansiedad innecesaria, de la necesidad de ser aceptado, de la comparación constante con otros. Ahora, considera cómo esto se aplica cuando te enfrentas a las expectativas sociales. La sociedad, con su ritmo frenético y su afán de consumir, nos seduce con la promesa de felicidad a través de la adquisición material. Pero un hombre verdaderamente estoico sabe que esa promesa es una ilusión. La felicidad genuina no se compra, se construye desde dentro. Es en esos momentos de soledad y reflexión donde se fortalece la convicción de que la satisfacción auténtica proviene de aceptar lo que es, no de resistirse a ello. La aceptación activa, esa capacidad de estar en paz con la realidad presente, se convierte en un escudo contra las frustraciones y el estrés. Por ejemplo, si tu presupuesto no permite un viaje lujoso, en lugar de lamentarte, puedes aprender a explorar tu entorno cercano con ojos nuevos, descubriendo belleza en lo cotidiano y en lo simple. Otra dimensión importante es entender que la austeridad voluntaria, lejos de ser una privación, es un acto de libertad consciente. Cuando eliges vivir con menos, no estás renunciando a algo, sino que estás ganando algo mucho más valioso: tiempo, energía, claridad mental y, sobre todo, autonomía. La austeridad te permite desligarte de la ilusión de que la felicidad reside en tener más cosas y, en su lugar, te invita a valorar lo que realmente importa: tus relaciones, tu salud, tu paz interior. En ese sentido, la disciplina no es un castigo, sino una herramienta de liberación. Es similar a un artesano que, al trabajar con paciencia y precisión, crea una obra que trasciende el tiempo. Tú, como artesano de tu vida, moldeas cada decisión para que refleje tu verdadera esencia. Es fundamental también comprender que el camino hacia la jubilación temprana con recursos limitados requiere una estrategia concreta que combine la planificación financiera con el desarrollo de fortalezas internas. La mentalidad de escasez puede ser un obstáculo, pero si se acompaña de una visión clara y de acciones disciplinadas, se convierte en un aliado. Por ejemplo, en lugar de gastar en caprichos momentáneos, invierte en conocimientos, en habilidades que puedan generarte mayor autonomía y valor en tu entorno. La inversión en uno mismo, en aprender a ser autosuficiente, es la más duradera y poderosa.
Este proceso no solo te prepara para reducir gastos, sino que también fortalece tu carácter, te vuelve más resiliente ante las adversidades. Finalmente, la clave radica en que cada pequeño acto de autodisciplina, cada decisión consciente, es un ladrillo en la construcción de esa libertad que tanto anhelas. La verdadera jubilación temprana no es solo dejar de trabajar, sino alcanzar un estado de independencia emocional y mental que te permita disfrutar sin depender de condiciones externas. Es el arte de vivir con lo justo, de aceptar lo que no puedes cambiar y de actuar sobre lo que sí puedes transformar. Solo así, el hombre que domina su mente, que sabe valorar lo esencial y que no se deja engañar por las apariencias, podrá jubilarse joven y, más importante aún, vivir plenamente cada día en esa libertad que solo el verdadero estoico entiende. Al contemplar este recorrido, es inevitable percibir cómo las ideas, que en su momento parecieron dispersas, comienzan a tejer un tapiz más complejo y profundo. La capacidad de mantener la serenidad en medio de la tormenta, la elección consciente de valorar lo que realmente importa y la fortaleza que surge de aceptar la realidad tal cual es, no son conceptos aislados, sino partes de un mismo mecanismo de transformación. En cada paso se revela que la libertad auténtica no es un destino lejano ni una meta inalcanzable, sino un estado que se cultiva día a día, en cada pensamiento, en cada decisión, en cada acto de autocontrol. La mente, ese campo de batalla y refugio, se convierte en el escenario donde se decide si permitimos que las circunstancias externas dicten nuestra paz o si, por el contrario, logramos erigir un santuario interno que nada ni nadie pueda destruir. En esta sinfonía de ideas, descubrimos que el verdadero poder reside en la sutil pero inquebrantable diferencia entre reaccionar y responder, entre dejarse arrastrar por las olas del caos o aprender a navegar sobre ellas con firmeza. La disciplina, que en un principio puede parecer un peso o una restricción, se transforma en un aliado que, al ser cultivado con paciencia, se convierte en el timón que guía la embarcación de nuestra existencia. La austeridad voluntaria, lejos de ser una privación, se revela como la llave que nos permite liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a la ilusión de tener para ser alguien, cuando en realidad somos todo lo que necesitamos en nuestro interior para ser libres. Asomándonos a la penumbra de nuestra propia conciencia, se hace evidente que la aceptación no es resignación, sino una postura activa que nos permite reprogramar la relación con lo que no podemos cambiar. La aceptación, como un espejo que refleja la realidad sin distorsiones, nos invita a dejar de luchar contra lo inevitable y a empezar a construir desde el presente con los recursos que tenemos y en el lugar donde nos encontramos. La vida, entonces, deja de ser un combate constante y se convierte en un arte de adaptación, en un ejercicio de serenidad que nos prepara para afrontar cualquier tempestad con la misma calma con la que observamos una puesta de sol. En ese proceso se revela que la verdadera riqueza no está en la acumulación material, sino en la expansión de nuestra capacidad de discernimiento, en la profundidad de nuestra autoconciencia y en la fortaleza de nuestro carácter. La mente, cuando se disciplina, se asemeja a un jardín bien cuidado, donde las semillas de la autocomprensión, la paciencia y la perseverancia germinan en frutos duraderos. La inversión en uno mismo, en esa transformación interna, es la que realmente rinde los mayores dividendos, porque nos permite construir un refugio inquebrantable ante las adversidades y nos prepara para una jubilación temprana que trascienda las limitaciones del tiempo y las posesiones. En este punto, las ideas convergen en una sola dirección, que la verdadera libertad no es un estado que se alcanza con recursos abundantes, sino una condición que se cultiva con disciplina, aceptación y autoconocimiento.
La vida, vista desde esta perspectiva, deja de ser un simple proceso de sobrevivir o acumular, para convertirse en un acto consciente de creación interna, donde el control de uno mismo se erige como la verdadera llave del cambio. La fortaleza que emerge de este proceso no solo prepara para un retiro anticipado, sino que también forja un carácter que, en última instancia, puede enfrentarse con dignidad y serenidad a cualquier desafío que la existencia presente. Al avanzar en esta reflexión, es importante reconocer que la síntesis de estas ideas no busca ofrecer una fórmula mágica, sino encender una chispa que pueda iluminar el camino propio de cada quien. La verdadera transformación surge cuando interiorizamos que el dominio de la mente y la aceptación activa son las herramientas más poderosas para diseñar una vida en la que la autonomía emocional sea el cimiento de nuestra existencia. La paz, en última instancia, no es un destino externo que alcanzamos, sino un estado interno que construimos con cada acto de voluntad y cada decisión consciente. Y en esa construcción, cada uno de nosotros tiene en sus manos el poder de decidir si continuará siendo víctima de las circunstancias o si, por el contrario, tomará las riendas de su destino con la firmeza del espíritu estoico. Al final del día, lo que realmente determina nuestra libertad no son las circunstancias externas ni la cantidad de recursos que acumulamos, sino la forma en que elegimos relacionarnos con ellas. La verdadera fortaleza radica en esa capacidad de mantener la calma en medio del caos, en aceptar lo que no podemos cambiar y en cambiar lo que sí está en nuestras manos. La vida nos pone a prueba constantemente, pero la diferencia entre quien se deja vencer y quien avanza con paso firme está en la voluntad de no dejarse arrastrar por las tormentas, sino en aprender a navegar en ellas con serenidad y propósito. La disciplina no es un castigo, sino un acto de amor propio que nos permite construir un carácter sólido, capaz de resistir las adversidades sin perder la claridad ni la paz interior. Esa fortaleza que surge del dominio de uno mismo es la verdadera riqueza que ningún dinero puede comprar. En ese proceso, descubrimos que la libertad no se halla en las posesiones ni en la aprobación de otros, sino en la capacidad de decidir qué valoramos y en cómo respondemos ante cada situación. La vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, nos invita a ser protagonistas de nuestra historia, a dejar de ser víctimas de las circunstancias y convertirnos en autores conscientes de nuestro destino. La aceptación activa, esa actitud que nos permite ver las cosas tal como son, sin resignarnos, se vuelve una herramienta poderosa para reducir el sufrimiento y aumentar la satisfacción genuina. Cuando aprendemos a aceptar lo que no podemos cambiar, liberamos energía para actuar en lo que sí está a nuestro alcance, fortaleciendo así esa voluntad que construye nuestro carácter y nos acerca a la vida plena. El camino hacia la libertad temprana con recursos limitados no es un sendero fácil, pero sí uno profundamente transformador. Cada decisión, cada acto de autodisciplina es una semilla que siembra la cosecha de una vida más auténtica y libre. La austeridad voluntaria, lejos de ser una privación, es un acto de rebeldía contra el consumo desmedido y una afirmación de que la verdadera satisfacción no está en tener más, sino en valorar más profundamente lo que ya poseemos y en cultivar nuestro interior. La inversión en autoconocimiento, en habilidades que nos permitan ser autosuficientes emocional y mentalmente, es la inversión más rentable que podemos hacer. Esa inversión, que no requiere grandes fortunas, nos prepara para afrontar cualquier circunstancia con dignidad y serenidad. Al final, la verdadera práctica no comienza cuando logramos una meta externa, sino en cada instante en que elegimos mantenernos fieles a nosotros mismos. La libertad
esa que tanto buscamos, no es un destino que se alcanza en el futuro, sino un estado que se cultiva en el presente, en cada pensamiento, en cada acción. La vida no es un problema que resolver, sino un misterio que aceptar y explorar con valentía y humildad. La invitación que queda es simple, pero profunda. Recuerda que el poder de cambiar tu realidad reside en tu interior. La paz que anhelas no es un regalo que te dan, sino una obra que tú mismo construyes día con día, con cada acto de disciplina, cada acto de aceptación, cada momento en el que eliges responder con serenidad y conciencia. El verdadero estoico sabe que el camino no termina aquí, solo empieza ahora. La revolución que transforma vidas no es una gran hazaña, sino un compromiso diario con uno mismo. La práctica constante de la virtud, la aceptación activa y la autodisciplina son las herramientas con las que forjamos esa libertad que nadie puede arrebatarnos. Y en ese acto de crear, en esa decisión de vivir con propósito y autenticidad, yace la verdadera jubilación. La posibilidad de vivir en plenitud sin depender de nada más que de la fortaleza de nuestro carácter. Porque al final, la mayor riqueza no está en lo que tenemos, sino en quienes nos convertimos en el proceso de aprender a vivir con menos y a ser más. La vida es un regalo, y solo quienes aprenden a aceptarla y dominarla pueden realmente disfrutarla. La práctica empieza ahora y la libertad en cada uno de nosotros. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí y pedirte que le des like y compartas este video con más personas. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo y no olvides activar la campanita de notificaciones. Una vez más, gracias por ver el video completo y te espero en el próximo. Un fuerte abrazo y hasta entonces.